Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa. Duda, lo increíble es la verdad. Gran familia mexicana, como siempre se lo digo, y de veras no me cansaré de agradecerle que usted nos permita entrar ahí en lo sagrado de lo que es su seno familiar. Muchas gracias, gran familia mexicana. Trabajamos, créame, muy intensamente en la semana para tener los materiales a punto, las investigaciones a punto, para que usted tenga una información de punta y también, de alguna manera, usted lo disfrute y también pueda guardar la información, la inquiete, los inquiete, investiguen, profundicen. Eso sería maravilloso, porque eso hace crecer de alguna forma el espíritu humano. La misma creatividad, la imaginación, cuando se proyecta, normalmente trae consigo un crecimiento en el conocimiento, en la libertad interna, en el espíritu mismo, porque el conocimiento, la sabiduría de las cosas, también hace libre a los seres humanos. No hay límites para poder ir allá a esa libertad. Déjame decirle que tenemos un programa muy interesante. Yo siempre lo he dicho, el que manda aquí es usted y estamos a sus órdenes. Me ha pedido insistentemente dos cosas: que yo vuelva a retomar la llamada de este extraterrestre que pasamos ya hace un tiempo. Me he tomado la libertad de no pasarla tan seguido, o más bien de manera tan cercana cuando lo transmitimos, precisamente para dejar un tiempo prudente. Pero es tanta la insistencia de tantas personas como ustedes que me lo piden, que con mucho gusto, le repito, usted manda, entre otras cosas que le vamos a mostrar. Si me permite, iniciamos. Algo extraordinario. Una llamada que recibimos de un extraterrestre. Se lo digo así porque él mismo se autonombra lo que es y de dónde es. Lo interesante es lo que nos narra precisamente este personaje. Aquí se lo voy a presentar. Siempre los cuentos de hadas o de ciencia ficción nos hablan de seres extraños y maravillosos, pequeños seres voladores, duendes, pero se han quedado en el mito. ¿Realmente son cierto? ¿Son verdad o no? Bueno, pues déjeme decirle que recién en Inglaterra se abrió un almacén, más bien una bodega, que estaba en un sótano de un edificio que fue precisamente donado por el dueño en el año de 1934 para que fuera un orfanato, con la instrucción de que este nunca debería ser vendido y sobre todo no se debería de abrir las bodegas del sótano. El orfanato se disolvió, fue necesario demoler este edificio por seguridad, pero cuando llegaron al sótano y vieron precisamente las especificaciones del quien donó este inmueble, se llevaron la más grande sorpresa de su vida. Tan así es lo que hallaron, que fue necesario primero, pues meticulosamente registrar cada cosa hallada, y después se abrió un museo al respecto que lleva el mismo nombre de quien donó este edificio. ¿Qué encontraron estos personajes? ¿Qué encontró la autoridad de Inglaterra? Aquí le pongo con detalle lo que se descubrió. Un orfanato de Londres, a punto de ser demolido, fue sujeto a una severa inspección, sobre todo en su sótano, debido a que cuando fue donado, la cláusula de donación impedía que esa área nunca fuera abierta. Sin embargo, en la inspección obligada, se encontraron con un sótano sellado que contenía en su interior miles de cajas de madera. Ante su sorpresa, los expertos procedieron a realizar un examen más detallado y encontraron que dichas cajas contenían multitud de rarezas, artefactos, ejemplares de diarios misteriosos. Estos objetos pueden ser descritos como extraños e incluso un poco inquietantes y son bastante raros, pero la historia detrás de estos objetos podría ser más rara todavía. Se halló un esqueleto que parece una pequeña figura humana con alas como si fuera un hada. Lo maravilloso de estos ejemplares es que sus esqueletos están en proporción perfecta y simetría. Si usted ve con mucho cuidado, puede apreciar un esqueleto humano con una miniatura imposible. Hay quien debate que bien pudieran ser truqueadas con el esqueleto de un feto, pero esta posibilidad fue definitivamente desechada al examinar las fontanelas de su cráneo, ya que están totalmente calcificadas. No olvide que en un feto, esas fontanelas están frágiles para permitir que el cráneo del bebé se deforme al salir del vientre de mamá. Pero ya en etapas de adolescencia y adultez, las fontanelas se rigidizan al calcificarse.
Por tanto, los cráneos observados de estas figuras son adultos de una estatura que raya en lo imposible y además con alas. ¿De qué se trata? ¿Realmente son una verdad oculta de estos seres que solo se mencionan en leyendas de ficción? Esta figura se suma a esta otra que es realmente extraordinaria. Su cráneo se asemeja al de un humano, pero no así el resto de su esqueleto. Tiene muchas más costillas y una fila más de ellas en lo que sería el abdomen bajo. Carece de brazos en su lugar, su esqueleto se integró para contar con alas muy peculiares. Su zona lumbar en su columna es mucho más larga que la de un humano y sus huesos de piernas y pies son únicos y completamente diferentes. La figura no tiene más que 15 centímetros de estatura. Déjeme hacerle la observación muy puntual, que cuando fueron analizados los cráneos se encontraron las uniones de sus partes calcificadas. ¿Qué significado tiene esto? Ve usted, si remitimos que estas figuritas pequeñas son fetos, dentro de mamá, cuando el feto está en formación, el cráneo es flexible, las fontanelas son cartilaginosas. Esto permite que en el alumbramiento el cráneo pueda deformarse sin dañarse para poder salir con más facilidad del vientre de mamá. Pero después de un tiempo, en el crecimiento, las fontanelas se van endureciendo al calcificarse. Por lo tanto, la relación fontanela y calcificación, estamos hablando ya de un ser adulto, aunque sea así de pequeñito. Por lo tanto, estas figuras no son de ninguna forma fetos, son adultos. Personas adultos con este aspecto y este tamaño. Por eso es un enigma lo que se está encontrando. Estos ejemplares no están clasificados por la ciencia al día de hoy y entrarán, por tanto, al mundo de lo que es la criptozoología. Aunque nos parezca imposible, estos otros esqueletos son muy peculiares, ya que nos preguntamos, ¿son lo que parecen ser? Vea usted, este parece que tiene la cabeza de un lobo. Daría la impresión de tratarse de un feto de hombre lobo. Pero vea ahora este. La relación no tiene duda. ¿De dónde provienen estas figuras? ¿De dónde obtuvo Marilyn toda esta colección de ejemplares? Parece que entró a un mundo de fantasía para obtenerlos. Hoy en día esta colección es conocida como Cryptid Collection Marilyn. Se nombró así por su colector original, Thomas Theodore Marilyn, un aristócrata británico y naturalista de la década de 1800. Se sabe que Merlin viajó por todo el mundo adquiriendo estos ejemplares, muchos de los cuales se consideraban completamente mitológicos. Dedicó su vida a estas colecciones y llegó a vivir 80 años, por lo que algunos lo acusaron de utilizarlos para las artes oscuras y con ello prolongar su vida, obviamente, supersticiones. Luego él desapareció hasta el año de 1942, cuando un hombre que decía ser Thomas Theodore Merlin donó una casa de un tamaño considerable para que se convirtiera en un orfanato, con la condición de que la casa no sería vendida y el sótano nunca se abriría. Sin embargo, recientemente, el orfanato fue disuelto y el sótano, junto con su increíble contenido, se encontró por accidente en el proceso de demolición. A pesar de que el verdadero Merlin habría tenido más de 160 años en el año de 1942, el donante parecía tener no más de 40 años. La mayoría de las personas asumieron que se trataba de un familiar con el mismo nombre, pero podría haber sido realmente el cuidador de la colección. Parece pensar que así fue. Se dice que los diarios de Merlin contienen todo tipo de ideas avanzadas sobre la física cuántica y teorías sobre múltiples universos, ideas que por aquel entonces existían. Estas figuras serían la prueba de lo que decía. Estos ejemplares vendrían de otras dimensiones, esas que él mismo nombró en su diario. El recopilador precisamente de estas figuras fue muy meticuloso en ir documentando cada una de ellas, por muy extrañas que ellas y estas fueran. Así es que entre sus anotaciones, él decía que muy probablemente muchas de ellas venían de dimensiones paralelas. ¿Será cierto esto o una fantasía de quien lo recopiló? ¿Fantasía o no? Las imágenes que tenemos aquí analizando son realmente fantásticas. Así que creo que vale la pena hacer un paréntesis y tomar más en serio ciertos comentarios de quien recopiló estas figuras e investigar más a fondo. ¿No lo cree usted? Sigamos adelante con la investigación. Lo que es aún más interesante es que los diarios establecen
una base científica para algunos especímenes mitológicos que se encontraron. Se especula que el ancestro más antiguo del hombre moderno, el Australopithecus, podría haberse topado con un virus simbiótico que llevó al desarrollo de subespecies como los hombres lobo y los hombres vampiro. En lugar de bestias míticas, él cree que eran producto de un virus que alteró su fisiología. Los científicos encontraron pruebas de la existencia de un unicornio prehistórico, por lo que podría ser que junto con el Homo neandertal, otra subespecie con caninos extra largos evolucionara y muriera pronto. También la colección muestra un humano insectoide. ¿Recuerda usted las pinturas de Australia y otras partes del mundo, donde nuestros antepasados dibujaron hombres con antenas? ¿Figuran un insectoide? Pues aquí tenemos uno de muestra. Y de manera anexa, la colección cuenta con el hombre alce, una increíble figura donde puede verse el cráneo coronado por cuernos en forma de alce, en proporción de acuerdo al tamaño del esqueleto. Junto con varios restos de homínidos, la colección también cuenta con otras muestras como ese dragón bebé. Las imágenes son realmente espectaculares, ya que representan el detalle de la formación esquelética de un pequeño dragón, pero también presenta el detalle de un dragón, pero con piel y textura, haciendo único este espécimen y por supuesto esta colección mitológica. Algunos ejemplares son realmente inquietantes. Estos son los restos de un conocido Ictosapien, como lo llamó Merlin, una criatura cuya conformación asemeja la de un caballito del mar. Esto es un hipocampo, solo que esta imagen no tiene forma de un caballo marino, sino el de un hombre pez. Yo lo llamaría homocampo. Su estructura esquelética es maravillosa y perfecta para vivir en un medio acuoso. Es realmente un ser adaptado morfológicamente, fisiológicamente, para vivir bajo el agua. Maravilloso y a la vez espeluznante realmente. El Museo Merlin ha hecho un gran esfuerzo para intentar que haya una auténtica convicción en la validez de la colección. Llegados a este punto, no hay información suficiente para establecer criterios más científicos. Seguramente esto se irá dando con el tiempo y es posible que al hacerlo, la humanidad pueda sensibilizarse de que hay o ha habido otras especies fantásticas y maravillosas que existieron y ahora solo se recuerdan en cuentos míticos, para no olvidarnos de ellos, ya que fueron parte de este mundo, pero también parte de esta realidad. Vamos a una pausa y regresamos, porque déjeme decirle que lo que viene también está muy interesante. Familia mexicana, ahora si usted me permite, ponga atención en lo que le voy a mostrar y también le voy a poner para que escuche. Se trata de una llamada extraña que yo recibí por ahí del 17 de agosto del 91, después de salir de un programa con el señor Nino Canún en ¿Usted qué opina? Esos programas kilométricos, ¿recuerda? Donde tuve el honor de estar a un lado y también de contar a partir de ahí con algo invaluable en mi vida, que ha sido la amistad con el licenciado Jaime Maussan, quien es a la larga de mi camino profesional en los medios, mi maestro de los medios. Y desde aquí yo le mando un cordial saludo y todo mi agradecimiento. Déjeme decirle que cuando yo salí de ese programa, en ese programa yo hablaba de los sistemas de navegación OVNI. Esto es, ¿cómo es posible que estos objetos se puedan desplazar por la atmósfera a través del campo magnético de la Tierra o electromagnético, sin usar turbinas, alas, ni motores, ni hélices? ¿Cómo le hacen? Evidentemente presenté todo un tratamiento, una explicación, a nivel de los medios cuántica, presentando algunos gráficos y folletos de revistas profesionales y de libros de ciencia para explicarlo. Bueno, por lo menos, familia mexicana, lo intenté. Así es que el programa, cuando terminó y salí de las instalaciones en aquel entonces de XW Radio, al llegar a la casa de ustedes, normalmente siempre dejo mi grabadora encendida por si hay una llamada de emergencia o cualquier otra llamada. Yo di, por cierto, mi teléfono precisamente antes de acabar el programa. Cuando llegué a la casa de ustedes, le comento, encontré varias llamadas, pero entre estas, encontré esta que le voy a poner. Escuche con atención. Oiga.
Bueno, yo me quedé como usted cuando la escuché. Dije, ¿qué es esto? No entiendo, pero completamente nada. Es más, le comento, creí que era una burla, una falta de respeto a su servidor. Porque crea que no falta quien de repente por ahí le hable para hacer sus bromas. La verdad es que de momento sí me molesté y después ya no lo tomé en cuenta y decidí, pues si no tirar, borrar el cassette para volverlo a reusar. Pero en eso llegó un personaje que se llama Willy Guerrero, un gran amigo que hoy en día en paz descanse. Y bueno, pues él, decidí que la escuchara, ponérsela y que la escuchara. Al escucharla, le dijo Rodolfo, él me comentó, permíteme que mi madre escuche esto. Y le digo a su madre, a su mamá, porque es una persona muy sensible, muy especial esta mujer, se llama Rosa María Guerrero. Y me pareció buena idea. Dije, pues, ¿por qué no? Una hora después llegó precisamente a recoger a Willy Guerrero, presidente de su mami. Y bueno, entró precisamente a mis oficinas, escuchó la grabación, le dije que esta era una broma de mal gusto, y me dijo, y le iba yo a tirar, me dijo, no la tires. Préstamela, déjame escucharla y déjame oírla un rato. Con mucho gusto agarré, se la di. Y cuando ellos se fueron, a los 25 minutos, Willy se baja del carro, oyéndola en su vehículo. Me dice, Rodolfo, nomás me paré para decirte que esa llamada no es una broma. Esa llamada te la están dirigiendo exactamente a ti, te están mencionando. Y ¿pero cómo es posible? Yo no entiendo nada. Mañana te explicamos. La señora Rosa María Guerrero llegó a casa, le escuchó con mucha atención y luego tradujo línea por línea lo que usted acaba de oír, que no entendimos. Por lo tanto, si ella hizo la traducción, me voy a permitir dejarla ahorita al aire a ella, para que ella misma dé su comentario de lo que vivió en ese instante, y paso por paso de la grabación, como ella la analizó, usted vaya oyendo grabación y la traducción que hizo esta persona extraordinaria que es Rosa María Guerrero. Ponga mucha atención con esto, porque esto no es muy común oírlo cualquier día, en cualquier lugar, o todos los días. Ponga mucha atención. Sí, así fue. Tú estabas en los programas de Nino Canún y entonces cuando regresaste a tu casa, en la contestadora encontraste esa llamada, esa grabación, y entonces se te hizo muy extraño, para ti era como una broma, y te dije, no, me dijiste, la voy a tirar, y te dije, no la tires, a ver, préstamela, ¿me la puedes prestar? Quiero escucharla. Al llevármela a la casa de ustedes, la empecé a escuchar y me di cuenta que el mensaje era definitivamente para ti. Somos humo, vengo del planeta Osiris tú. Ok, vamos a escucharlo. Rodolfo, eres buen estudiante. Grábate esto. La intención del llamarte, somos un monstruo, y un monstruo no. Un monstruo siempre destruye. Bueno, ¿en realidad me oyes bien? Mira, Rodolfo, cuida de los tuyos. Sin odio, sin guerra, ni violencia. Rodolfo, ya me despido. Tugu. El mensaje es algo muy emotivo,
se escucha a este ser con mucha preocupación y al mismo tiempo se escucha con una esperanza de que la situación quizá en el planeta cambie, en la humanidad cambie. Y también refleja muchos sentimientos. Hace un esfuerzo extraordinario por lograr que su voz se escuche. Y se despide de una forma muy amigable. Esto fue alrededor del 17 de agosto de 1992. Bueno, pues después de la traducción, pues déjeme decirle que yo me quedé frío. Digo, wow, yo no me merezco una llamada de un personaje extraterrestre. Claro, me hace referencia, seguramente lo motivó lo que escuchó de mi explicación en la televisión. Pero estoy seguro que después de oírla y que usted escuchó la traducción paso a paso, le gustaría volverla a oír. Y con mucho gusto se la voy a poner, y ahora yo, si usted me lo permite, siguiendo la indicación de Rosa María, le voy a ir dando la traducción punto a punto. Ponga atención. Esa primera parte dice así: somos humo, vengo del planeta Osiris Tú. Escuche. Esta segunda parte dice: Rodolfo, eres buen estudiante. Grábate esto, ponga atención. La siguiente sección dice, ponga atención: la intención de llamarte es para decirte, somos un monstruo no, un monstruo siempre destruye. Ahora escuche la siguiente sección, es la más clara de todas. Bueno, en realidad, ¿me escuchas bien? ¿Escuchó usted esta parte? Es clarísima. Ahora vea esta siguiente parte. Mira, Rodolfo, cuida de los tuyos, sin odio, sin guerra ni violencia. Y esa última parte lo dice así: Rodolfo, ya me despido. Tú. Como usted ha escuchado, el personaje que está hablando se dice ser humita. Sabemos que en el mundo de la ufología el proyecto Humo, el tema Humo, fue clasificado como un fraude, pero nuestro amigo JJ Benítez, al cual aprecio y tengo cierto contacto con él, dice que, pues a pesar de que hubo ciertas pruebas de cierto fraude de ciertas gentes, se dio el caso de estos discos en forma de H en su parte inferior, en diferentes partes del mundo, con niños que fueron testigos y dibujaron esas naves con ese detalle en donde ellos no tenían ni idea absoluta del caso Humita. Parece ser que el caso Humita fue mal manejado en su momento, pero siempre hay que tener reservas y tener la mente abierta para poder, de plano, no caer en el caso de cortar un caso así por de manera definitiva. Siempre hay que tener la mente abierta. Por lo tanto, pues creo que aquí tenemos un caso, simple y sencillamente. Yo no he investigado los Humitas de fondo. Voy a hacer una investigación próximamente, si usted me permite, le voy a pedir información incluso a España, para que podamos presentar el caso de Humita, para que usted lo vea y lo conozca. Pero déjeme decirle que una peculiaridad de estos personajes es que ellos no se comunican a través de la voz. Ellos se comunican telepáticamente, por lo tanto,
para hacerse escuchar, fue necesario hacer ciertas congestiones de su garganta para poder hablar de manera gutural, esto es, rozando, apretando su garganta para poder de alguna forma pronunciar y dejar salir palabras entendibles. Y se escucha el esfuerzo. Y también se escucha cómo el vaho, de alguna forma que sale de su boca, pega en el micrófono del teléfono y se escucha cómo se vicia, cómo su viento de alguna forma le pega en el micrófono. Por lo tanto, es muy interesante. Realmente vale la pena. Aquí se lo dejo como un regalo a usted, cumpliendo de volver a ponerle la llamada. Guárdela, por favor. Es un hecho histórico para mí. Además, el mensaje que da, que tengamos que cuidar a los nuestros, que haya paz, que haya armonía, no es un mensaje para su servidor, que lo tomo, por supuesto. Pero de aquí, ese mensaje que él me da y ese consejo, si usted me permite, yo lo extiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a nuestro mundo, desde que estamos pisando este mundo, la civilización, la raza humana, el hombre como ser está en pugna con el hombre mismo. Desde lo más antiguo del ser humano no ha habido guerras hasta el momento. Siempre ha habido guerras. Yo creo que ya basta. Si vamos a evolucionar, tenemos que dar el gran paso a sabernos respetar y ser tolerantes y de alguna manera hacer lado tantas tonterías y dedicarnos a crecer espiritualmente, ¿no lo cree? Vamos a una pausa y regresamos, porque déjeme decirle que lo que viene también está muy interesante. Ahora vamos a entrar a un tema muy interesante que parece más bien de ciencia ficción. Sin embargo, no lo es. Y es que una universidad de Australia halló, pues, una tumba donde hay un esqueleto cuya estatura es de 5.2 metros. ¿Se imagina? ¿De quién es ese esqueleto? Por cierto, nada más está ese esqueleto. No es ficción, usted lo va a ver en un momento, precisamente en las imágenes. Pero no fue el único hallazgo. Se hizo otro en Crimea. Y usted también va a ver ahí los restos, estos esqueletos también gigantes. ¿De quién son estos esqueletos? Evidentemente no tenemos una línea, un linaje al pasado que nos hable de una humanidad con esa estatura. Necesariamente tienen que ser entidades o más bien serán esqueletos de personalidades que no eran parte de la humanidad. No hay linaje de ellos. ¿Serán los famosos gigantes que se habla del pasado? ¿Serán los famosos hijos de los Anunnaki? Que ellos prácticamente al cruzarse y procrear con las mujeres creó esos gigantes. Puede ser, porque recuerde que existe una historia que no está contada, es una historia prohibida, que no fue contada ni por la Biblia y que se ocultó. Prácticamente se quiso que se perdiera. Pero el hallazgo de los libros del Mar Muerto encontraron el texto de Enoc, donde nos habló de esta historia que quedó perdida y que ahora la conocemos, y es una historia grandiosa de cómo la humanidad surgió de una manipulación genética de una raza visitante en nuestro mundo. Vamos adelante. El 28 de julio del año 2015 se desclasifica una información tan impresionante que no tiene precedente en la historia de la arqueología y la antropología de nuestro mundo. Se trata de una osamenta de al menos 5.2 metros de altura hallada en Australia. La fuente que dio a conocer este impresionante hallazgo fue la Universidad de Adelaida, por conducto del profesor Hans Silver, quien pertenece al mismo Instituto de Ciencias Arqueológicas de la universidad. Sin duda, un hallazgo que pone en tela de juicio la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ya que este ser megalítico no encaja en ninguna de las cadenas de la teoría de la evolución de las especies, ya que no hay alguna rama de ella que se ligue a esta maravillosa teoría. Pero la historia no termina aquí, ya que como agarrados de la mano también encuentran tumbas de gigantes en Crimea, mientras prosiguen los trabajos de reconstrucción de la escalera de Mitrídates en Kerch. Simultáneamente comenzaron trabajos de excavación arqueológica en la inesperada zona. Esto reveló hasta 100 metros cuadrados de una necrópolis, la cual tenía entierros de personas que las visitaron en el templo de Juan Bautista. Hasta la fecha hay 27 entierros descubiertos, algunos de niños y entierros gemelos, además de otros elementos como colgantes de bronce y brazaletes. Inclusive, en uno de los entierros consiguieron encontrar ropa de fieltro. Esto fue de mucha ayuda, ya que les permitió fechar el hallazgo.
El hallazgo en sí no era común y se volvió mucho más extraño cuando encontraron una caja funeraria que superaba los 2,5 metros de largo. Cuando la destaparon, se encontraron con lo que parecía ser un esqueleto de un gigante. Si se tiene en cuenta el físico estándar de los habitantes de la zona en el pasado, encontrar un esqueleto de un hombre que superaba los 2,5 metros de altura es algo que no concuerda con los datos y el estándar de altura promedio de la población de la época, que no rebasaban en aquella época el 1,60 metros de altura promedio. El trabajo de excavación ha sido lento debido a lo complicado del terreno, el cual es mixto, ya que en la antigüedad la basura sencillamente se tiraba al suelo. Luego en la Ciudad Media se creó la necrópolis sobre todos los restos antiguos, por cierto, un acto normal en el pasado. Por esa razón, se le ha hecho complicado a los arqueólogos dar una interpretación exacta del origen de todo lo encontrado. Por el momento, los expertos se encuentran en negociaciones con la diócesis de Kerch Feodosia para poder extraer los restos encontrados y examinarlos mejor con tecnologías vanguardistas que casi prácticamente harían hablar a las osamentas halladas. Mientras tanto, los expertos continúan investigando el origen del misterioso esqueleto y el porqué de su anormal tamaño, además también de encontrarle una explicación de cuál es su origen. La existencia de gigantes es común en diferentes culturas antiguas, a pesar de que la arqueología tradicional trata de mantener ocultos este tipo de hallazgos. Pero descubrimientos como el que se ha dado en Crimea y en Australia nos demuestran que estos míticos personajes realmente sí existieron. Los restos están siendo examinados por el antropólogo del equipo, quien espera dar una estimación de la edad de las osamentas ahí enterradas. Pero, ¿realmente quiénes son estos personajes enormes y fuera de serie? Estas osamentas dan la prueba definitiva de que hay otra historia sobre el origen de la humanidad y que se ha mantenido oculta a través de la noche de los tiempos. ¿Esas osamentas halladas y tan polémicas podrían ser consideradas como humanas? ¿O qué filiación tenemos que darles? Como puede ver, la respuesta no es fácil de dar con seguridad. Los hallazgos abren puertas de historias que han quedado olvidadas en el legendario pasado de la génesis humana en nuestro mundo. Solo nos queda investigar y esperar hallar la pieza final para asegurar de una vez por todas si somos hermanos de estos gigantes o somos sus hijos. No habrá estrella que no esté enlazada, y ni portal que se despegue de ella, porque ellas serán el vínculo de cualquier hijo del sol con los hijos de las estrellas. Les soy honesto, familia mexicana, que cuando desarrollé este reportaje, me sorprendí muchísimo al ver estas imágenes. Me sorprendí porque sé que no son ficción. Sé de qué universidad vienen y de qué científicos participaron. Realmente, saber que son auténticas me estremece al pensar y al saber que hubo una humanidad diferente a la nuestra, o una civilización diferente a la nuestra, y que muy probablemente esta civilización fue la que creó la nuestra. Saber de ahí personas de 5 metros o más es realmente fascinante saberlo, conmovedor, y verlos en la vida misma, o sea, en la realidad misma, sería impresionante. Estar uno al lado de una persona que tenga más de 5 metros. Sin embargo, la investigación lo deja claro. Ahí están los restos, no es el único hallado, de hecho en el mundo hay varios, y por lo tanto el vestigio habla por sí mismo. Continuaremos con la investigación porque hay más casos que le iré tocando aquí en Duda lo increíble es la verdad. También le suplico que usted visite, por favor, dudaoficial.com para que vea usted lo que se está presentando en los últimos momentos de investigación y por ahí escríbame, aunque también aquí están las redes. Gran familia mexicana, por su atención, no tengo forma de cómo agradecérselo, se lo agradezco cada 8 días y siempre le digo, realmente es un honor estar en contacto con ustedes. Y en nombre de toda esta producción y de la misma televisora, con mucho respeto y humildad le digo que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.